Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Vamos a comenzar la clase. A ver, Carmen Irene Álvarez. Presente, correcto. Ok, Carmen. Jessica Anco. Jessica. Oliver Andrade. Oliver. Elvis Aroni. Presente, arquitecto. Ok, Elvis. Kelly Arque. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Kelly. Brenda. Brenda Aima. Carlos Barragán. Presente, arquitecto. Ok, Carlos. Johan Bolívar. Johan. Roger Candia. Presente, arquitecto. Ok, Roger. Freddy Castro. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Freddy. Salvador Canchi. Joyce Chalapa. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Joyce. Aldair Chipa. Presente, arquitecto. Buenos días. Buenos días, Aldair. Somalí Conque. Víctor Hugo Cruz. Nilo Cusihuamán. Presente, arquitecto. Buenos días. Okay. Buenos días, Nilo. Lucero Cutipa. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Lucero. Jade del Solar. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Jade. Luz Dajana Forfán. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Luz. Romario Fernández. Luz Ángela Flores. Elaine Gutiérrez. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Elaine. Karen Janampa. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Karen. José Miguel Jaquewa. Zuli Hoyos. Shande Hualpayunca. Buenos días, Shande. Julián Guamán. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Julián. Luis Fernando Huaraca. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Luis. Marco Antonio Yoclia. Presente, arquitecto. Julián Loaiza. Presente, arquitecto. Buenos días. Buenos días, Julián. Bella Mendoza. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días. Norca Paredes. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días. Lupita Pérez. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Lupita. Eric Pumahuilca. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Eric. Rubén Quispe. Jonathan Reynoso. Presente, arquitecto. Marilyn Rodas. Arquitecto, buenos días, presente. Buenos días, Marilyn. Samantha Solís. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Samantha. Yacira Surco. Presente, arquitecto, buenos días. Buenos días, Yacira. Ok. Bien, vamos a continuar. Jessica quiere hacer una pregunta, me imagino que es de Arquitecto, la buenos clase días. anterior. Me llamó la lista, pero como cerca de mi Yes. casa están construyendo, no le escuché bien, arquitecto. No sé si me podría La considerar en la lista, por clase favor. comenzaba a las 11. Llamó a lista 11:19. Y contigo hemos comenzado. Que no vuelva Sí, a arquitecto, pasar. sí estaba presente, sino que como no le escuché bien, ya me di cuenta cuando pasó a los apellidos que comienzan con B. Ok. Que no vuelva a pasar. ¿Alguien más quiere hacer alguna? Gracias, Brenda. arquitecto. Brenda. Arquitecto, buenos días. Buenos días, Brenda. Dime. Disculpe, entré de tarde a clases.
No sé si me podría considerar lista. Brenda, que no vuelva a pasar. Hemos llamado a lista 11 y 19. Bien, ¿alguien más? Disculpe, arquitecto, muchas gracias. Sí, Brenda. Wow, todo el mundo está ahí queriendo considerarse en la lista. Oliver, ¿qué nos tienes que decir? Sí, arquitecto, disculpe, es que como mis apellidos son de los primeros, no estuve atento al inicio y se pasó, ya me di cuenta cuando estaba en otros apellidos. Ok, que no vuelva a pasar. Hay que estar atentos. Ya, José Miguel Jaquegua. Sí, arquitecto, buenos días. Buenos Justo días. cuando me llamó, no, mi micro no se podía activar, arquitecto, disculpe. Sí, intenté, de vuelta ingresé a la reunión, pero ya pasó a la siguiente. Ok, que no vuelva a pasar, por favor. Muy bien, arquitecto, gracias. Ok, bien. Entonces ahora vamos a continuar. Estamos hablando sobre la arquitectura en Lima, la arquitectura virreinal limeña. Ya habíamos visto algunos ejemplos sobre edificios muy importantes, icónicos, diríamos, de la ciudad de los Reyes, ¿no? Hemos visto Santo Domingo, San Francisco y San Pedro. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre la Basílica de la Merced. Y ahí la tenemos en imagen, una interesante estructura arquitectónica que está ubicada pues en la esquina del Jirón de la Unión con el Jirón Huancavelica, ¿no? Este es el Jirón de la Unión. Y por si acaso este espacio urbano que está aquí delante de la Merced es uno de los importantes espacios donde un sábado 28 de julio de 1821 el general San Martín proclamó la independencia del Perú. Miren, este es un espacio histórico, ¿no? Y está justamente enfrentado al imafronte de la Basílica de la Merced, ¿no? Y aquí en la imagen podemos ver el bloque, parte de la manzana donde está el convento, ahí lo voy señalando. Aquí está el templo, en la esquina está la torre campanario, el imafronte, y a este otro lado, hacia la izquierda, vemos la portada lateral de la Merced. Entonces, este edificio es pues un elemento también icónico del contexto de templos limeños, ¿no? Aquí tenemos la traza urbana de Lima, vemos el damero organizado en torno a este espacio central que es la Plaza Mayor. Aquí está la catedral, este sector es el Palacio de Gobierno, ¿no? Aquí vamos a ver el Palacio de Gobierno, la antigua Casa de los Virreyes. Este es el conjunto monumental de San Francisco que habíamos visto, se parte como consecuencia de la ampliación de esta avenida, que es la avenida Abancay, ¿no? En realidad en esa época crearon la avenida Abancay y la avenida Tacna, que está a este lado, ¿no? Dos importantes arterias. Entonces, lamentablemente, la avenida Abancay partió en dos el complejo arquitectónico de los claustros de San Francisco. Por este otro lado, este es el Jirón Conde de Superunda, y ahí se encuentra el convento de Nuestra Señora del Rosario, convento de los Padres Predicadores, Santo Domingo. Y este es el Jirón de la Unión. Aquí está el Jirón de la Unión, aquí está el río Rímac, Jirón de la Unión, y en este contexto es donde se emplaza el conjunto monumental de la Merced, ¿no? Ahí lo estoy marcando, ahí la podemos ver, claustros y el templo ubicado en la esquina entre Jirón de la Unión y el Jirón Huancavelica, ¿no? Entonces ahí está este complejo importante que marca pues también uno de los hitos de la arquitectura virreinal en Lima. Pero es importante, aprovechando la imagen, mencionar, voy a colocar otra aerofotografía, es importante mencionar acá, miren, aquí estoy ampliando más la foto, que en la época republicana se hicieron una serie de, como parte de la planificación urbana que estaba de moda en aquella época, se hicieron una serie de proyectos
Uno de ellos fue la ampliación de de la avenida Bancay, que obviamente no respetó en nada al complejo arquitectónico de San Francisco. El otro proyecto fue la ampliación de la avenida Tacna, que tampoco respetó a muchos monumentos, entre ellos la Casa de Santa Rosa de Lima. Y como parte de esos proyectos, ¿no? A nivel, bueno, de la ciudad de Lima, a nivel urbano, las autoridades y el gobierno en Lima, queriendo poner a la ciudad como elemento icónico a nivel latinoamericano, quisieron, diríamos, articular la Plaza Mayor de Lima, aquí la estoy marcando, la Plaza Mayor, con la Plaza San Martín, que es una plaza que la vamos a estudiar, es creada justamente en la época republicana como parte de una serie de acciones que buscaban pues conmemorar el centenario de la independencia nacional. Y justamente esto se inaugura entre 1821 y 1824, la famosa Plaza San Martín, una de las imponentes plazas que la vamos a analizar en su debido capítulo. Entonces se pensaba, se pretendía articular ambos espacios urbanos, la Plaza Mayor con la Plaza San Martín, como parte de ese proceso que, entre comillas, generaba pues progreso, desarrollo y sobre todo la introducción de vehículos motorizados con más fuerza en el antiguo casco histórico de la ciudad de Lima. ¿Y cómo era la articulación? Era simplemente hacer aquí una vía, ¿no? Entonces la primera etapa de esa vía se comenzó así. Aquí la vemos en esta manzana, miren cómo se ha partido en dos. Ese es el llamado pasaje Olaya, ¿no? Entonces esto se tenía que proyectar rompiendo las manzanas, rompiendo el damero, la estructura original, la iban a romper. Y este no era el único proyecto, eran varios, incluso en el otro sentido, una serie de proyectos. Aquí también se ha roto. Este es el pasaje Santa Rosa, aquí también rompieron y proyectaban unir la Plaza de Armas con la avenida Tacna de frente, ¿no? Así, una serie de proyectos, ¿no? Que involucraban pues romper la transhistórica de Lima. Pero miren lo que sucede acá, en el caso de ese proyecto. En medio camino estaba pues el complejo monumental de la Merced, y fíjense cómo iba a ser el proyecto, ¿no? Entonces era pues una articulación a esa dimensión. Iba a romper prácticamente, iba a partir en dos el complejo monumental de la Merced y el convento. Y el templo iba a quedar partido en dos. Y eso ha sucedido con varios templos. Para el caso de la Avenida Bancay, son varios los templos que han sido rotos, como el de la Concepción, que estoy marcando acá, ¿no? Ha sido roto en dos. La cosa es que este proyecto, ¿no? Fíjense, iba a destruir la monumentalidad del complejo arquitectónico de la Merced. Aquí tenemos el templo, ¿no? Ahí está el templo, esta es la fachada, es la foto antigua, el templo con sus naves, 3 naves, la zona del ábside, el presbiterio, el ábside, la capilla de Villegas aquí atrás, los claustros, el claustro principal, el otro claustro, y una serie de ambientes pues, que pertenecen a la orden, forman parte de la vida conventual y también edificaciones que forman parte de la vida comercial de Lima porque son alquiladas por la orden a terceros. La cosa es que aquí en ese plano está marcada la línea por donde iba a pasar la ampliación de esa vía proyectada, que incluso tenía ya nombre, Avenida 28 de Julio. La Avenida 28 de Julio iba a pasar exactamente por allí, ahí está, lo estoy remarcando. Y vamos a perder para siempre, ¿no? Casi la mitad del templo, la zona del ábside, presbiterio, ¿no? Toda la volumetría se iba a perder, este claustro iba a perder toda esta crujía, este otro también, y así iba a continuar la famosa vía proyectada, la Avenida 28 de Julio. Entonces, fíjense
iba a perder para siempre unos valiosos testimonios arquitectónicos. Bien. Esta es la planta de la basílica, un templo que se construye, o se reconstruye en realidad porque es producto de una serie de procesos de reconversión, como dice el padre San Cristóbal, procesos en los cuales había una sola nave, habían capillas hornacinas de habitación a los costados, en uno de los proyectos, esas capillas hornacinas se unieron internamente para convertirse en una planta basilical, ¿no? O sea, de una planta gótico-isabelina original se convierte en planta basilical al articularse sus naves de manera interna. Se rompen estos muros, se articulan esas naves, ¿no? Entonces, este templo termina de reconstruirse en 1628, siguiendo unos planos ejecutados por el padre Pedro Galeano. La planta va a tener esa configuración de una cruz latina con una cúpula en la zona del crucero. Aquí la vemos, aquí está el transepto, el crucero acá, la cúpula, ¿no? Ahí podemos apreciar el corto transepto en realidad. Y las demás naves, que originalmente fueron capillas hornacinas de habitación, estaban cubiertas con cupulines, ¿no? La nave central cubierta por bóvedas de nervadura que obviamente después fueron sustituidas por bóvedas de cañón en madera, elementos muy propios, producto de los fuertes movimientos sísmicos que han marcado, han modelado prácticamente a la arquitectura limeña, ¿no? Entonces, miren, esta planta analizada por el doctor Antonio San Cristóbal ya nos permite identificar a los actuales elementos que hoy configuran este valioso espacio, ¿no? Comenzando por la capilla mayor o presbiterio, ¿no? La gran nave, el sotocoro, encima está el coro, el transepto, el crucero cubierto por una cúpula y las capillas hornacinas de habitación. Como podemos ver que en realidad configuran pues naves, ¿no? Hay una portada de pies y aquí está la portada lateral. Entonces es una planta que ha sufrido una serie de procesos de reconversión que ya nos hablan de la historia del monumento, elementos muy interesantes. Este es el corte, ahí podemos ver la altura total que llega con el cupulín, la linterna de la cúpula, un impresionante edificio, ahí están las tres naves, cupulines en las partes laterales, que eran los elementos que cubrían a las capillas hornacinas de habitación, y la cúpula de cañón corrido, que hoy está hecha pues de madera, ¿no? Es un elemento encamonado. Este es el otro corte, ahí podemos apreciar, ¿no?, la gran nave, la diferencia de nivel que hay entre el presbiterio, capilla mayor con la nave, este es el muro testero, y detrás está la capilla de Villegas, que la vamos a ver en algunas imágenes más adelante. Un elemento del siglo XVII, un monumento funerario a uno de los benefactores de la orden mercedaria, el capitán Villegas, ¿no? En el crucero, la cúpula de media naranja, toda hecha en madera, ¿no? Entonces, este es el famoso templo y que destaca, pues, sobre todo por la bellísima portada barroca, ¿no?, que se expresa hacia el Jirón de la Unión. Una portada, ¿no?, que involucra movimiento, es multiplana, como dice el padre San Cristóbal, y que tiene en la calle central este interesante movimiento en su cornisa, ¿no?, un elemento muy interesante que hace que esta portada destaque con fuerza frente a las otras portadas limeñas. Y este motivo se está repitiendo también en el segundo cuerpo. La portada muy bella, una de las más bellas que tiene Lima. Ahí podemos apreciar, ¿no?, el mafronte. Aquí vemos las dos torres, esta torre con su campanario, esta no tiene campanario, y aquí observamos la belleza, ¿no?, la portada hecha en piedra, una de las espectaculares obras pues, de la arquitectura limeña.
Y la vemos. El barroco exuberante, cargado, como podemos apreciar. Miren, este es el segundo cuerpo, la calle central, donde aparece en esta hornacina, ¿no?, coronada por doble venera, aparece la imagen de la Virgen o Nuestra Señora de las Mercedes, como se le conoce. Este es el primer cuerpo, ¿no?, la puerta de ingreso, resaltada por esta otra venera, y todo esto enmarcado por este quiebre escalonado, ¿no?, de la cornisa, un elemento limeño muy particular. Esta portada, ¿no?, va a ser construida a inicios del siglo XVIII, 1704, y modificada después del terremoto de 1746. Y obviamente va a tener una serie de modificaciones, una serie de cambios también. Menos mal ahora esta ya ha sido restaurada y expresa con fuerza su carácter barroco original. Bien, vamos a ver algunos detalles. Miren la parte del sufito, el arco de ingreso, ahí está la venera, ¿no?, y hemos puesto una exuberancia de elementos. Ahí están las calles laterales, ¿no?, la presencia de imágenes escultóricas en sus nichos, las columnas salomónicas, son columnas tritóstilas, ¿no? Ahí vemos al rey don Jaime de Aragón, uno de los fundadores de la orden mercedaria, ¿no? Podemos apreciar estas cariátides, estos atlantes, unos niños atlantes, querubines, una serie de personajes y elementos alegóricos que ornamentan esta bellísima portada limeña, ¿no? Ahí está la concha venera, y aquí en el remate, donde está la zona de la clave, el escudo de la orden mercedaria, ¿no? Ahí podemos apreciar algunos detalles del orden arquitectónico. A ver, yo preguntaría, a ver, José Miguel, ¿qué orden arquitectónico es? José Miguel. José Miguel, no está. Uy, anotamos aquí, José Miguel Jaquengua. Por si acaso no estar presente en clase es puntaje menos en la práctica. José Miguel no está. José Miguel, ya lo bien anotado. Ok. A ver. Brenda, por favor, ¿nos puedes decir qué orden arquitectónico? Arquitecto, estas Muchas columnas gracias, son de orden Brenda. corintio. Gracias. Entonces, miren la calidad arquitectónica de esta imponente portada, ¿no? La portada que da hacia el Jirón de la Unión, que es la portada de pies o imafronte. Y hacia el Jirón Huancavelica encontramos esta otra portada, ¿no? Jirón también se llama Santa Rosa, Huancavelica, es la portada lateral, ¿no?, con una serie de elementos curvos, que ya es una portada del siglo XVIII, yéndose hacia el estilo rococó, más o menos, ¿no?, con la presencia de esos quiebres, esas curvas y contracurvas que le dan pues mayor movimiento a los elementos ornamentales, ¿no? Ahora, esta famosa basílica de la Merced tiene como característica que en la parte posterior al ábside encontramos la famosa capilla del capitán Villegas, ¿no? Es una estructura arquitectónica, la capilla funeraria, donde reposan los restos del capitán Villegas de Sotomayor, y es una obra del siglo XVII, iniciando el siglo XVII, 1628. Aquí vemos la planta con la cúpula, ¿no?, los cortes en la capilla mortuoria, y uno de los nichos centrales, el sarcófago del capitán Bernardo de Villegas. Lo interesante de esta capilla es que está decorada con pinturas murales, ¿no?, que pertenecen al siglo XVII, incluso algunas muestran pues un fuerte sabor manierista, pinturas que pertenecen al pincel
de Juan Bautista Planeta, así se llama el pintor. Pero aquí es importante mencionar, ¿no? Aquí voy a mostrar el detalle de esa decoración, ¿no? Una serie de personajes, escudos heráldicos, alegorías, propios de los grotescos romanos. Y por esa característica, hasta hace unos años, los historiadores, cuando describían la famosa capilla de Villegas, pensaban que estas pinturas eran de la mano de uno de los grandes maestros que ha venido de Europa y es uno de los iniciadores de la pintura cusqueña, Mateo Pérez de Alessio, ¿no? Contemporáneo a Viti, a Angelino Medoro, ¿no? Son los tres que han dado origen a la pintura cusqueña. Se pensaba que estas pinturas eran pues, de la mano de Mateo Pérez de Alessio. Hoy ya se han hecho estudios y se sabe que son de la mano de este otro gran pintor, ¿no? Juan Bautista Planeta, ¿no? Miren la calidad artística, estética, ¿no? De este conjunto de pinturas, ¿no? Esos elementos que pertenecen al lenguaje iconográfico romano, son muy clásicas, ¿no? Del Renacimiento, ¿no? Escudos heráldicos, angelitos, ¿no? Mascarones, una serie de alegorías, elementos que pertenecen pues a los famosos grutescos, ¿no? Aquí podemos ver los detalles de la capilla, el escudo heráldico de los Villegas Sotomayor, ¿no? Y aquí está el texto del sarcófago, ¿no? Del capitán Villegas y Sotomayor, ¿no? Un segundo, por favor. Un segundo.
Bien, entonces, fíjense, esta capilla funeraria, capilla mortuoria, es uno de los ejemplos de la arquitectura y la pintura manierista que están presentes en el contexto del conjunto de la Merced. Uno de los elementos emblemáticos de este templo, y obviamente dentro de la historia del arte peruano, es uno de los ejemplos de cómo ha entrado pues con fuerza estas expresiones artísticas muy italianas, muy renacentistas, ¿no? Y que formaban parte del contexto cultural de aquella época. Bien, este es el interior del templo, ¿no? Esta es la zona del transepto y el crucero. Y aquí podemos apreciar básicamente, ¿no?, el espacio monumental de este templo y sobre todo los muros que están mostrando estas famosas... A ver, quiero preguntar. A ver qué nos dice Elvis. Elvis, por favor, si nos puedes decir el nombre técnico de este decorado de las paredes, los muros. ¿Cuál es el nombre técnico? Elvis. Sí, arquitecto. El nombre técnico, Sí, o sea, a estos decorados, lo que estoy marcando aquí, que aparecen en los muros, en los pilares, en los fustes, que lo habíamos visto en San Francisco, ese decorado, ¿cómo se denomina? no recuerdo, arquitecto. Elvis. A ver qué nos dice José Miguel. José Miguel. José Miguel. José Miguel no está. Uy, otro que va a tener 2 puntos menos en la práctica, José Miguel. A ver, Julián. Julián. Arquitecto. Sí, el nombre técnico de ese tipo de decorado. Yeserías esgrafiadas. Perfecto. Yesería esgrafiada, ¿no? O yesería caleada. ¿No? Muchas gracias, Julián. Entonces ahí podemos apreciar claramente que este templo, al igual que los templos pues, de aquella época, sobre todo del barroco, presentan este tipo de acabados en su interior, ¿no? Aquí vemos otra imagen, es el sector del crucero, vemos la cúpula sobre pechinas, ¿no? Y vemos todo ese esgrafiado, ¿no? La yesería caleada, el esgrafiado y la aplicación de colores ahí para que se vean los espacios llenos y vacíos, los espacios en relieve, en este caso, debidamente contrastados, mostrándonos pues, un movimiento muy interesante, una composición muy armónica, ¿no? Ahí está la cúpula sobre pechinas, ¿no? Y aquí vemos el sector con el retablo mayor que ya pertenece a un estilo neoclásico, ¿no? en cuya hornacina principal está Nuestra Señora de las Mercedes. Ahí podemos apreciar las bóvedas de cañón, cuyo entrado está debidamente caleado, esgrafiado, con estas yeserías. Aquí está el detalle de la yesería, detalles importantes que ya nos dan a entender, pues, digamos, la imagen que proyectan estos edificios, ¿no? Este es el lado del Evangelio, la zona del transepto, el lado del Evangelio con un bellísimo retablo barroco, ¿no? Y al otro lado el retablo de San Pedro Nolasco, fundador de la orden mercedaria, en un retablo neoclásico. Son los dos brazos del transepto. Aquí hay una imagen hacia el fondo, hacia los pies. Al fondo vemos el sotocoro y encima el coro. Y destaca la gran bóveda de cañón, que es una bóveda encamonada, o sea hecha en madera, intersectada por estos lunetos, que son la proyección de los vanos, ya que aquí se está perfilando pues una planta basilical, donde la nave central es más alta que las laterales. Aquí podemos ver
detalle hacia el lado del coro, el coro aquí arriba, el sotocoro hacia abajo. Miren el detalle del techo, la cubierta abovedada, como ya hemos dicho, es una bóveda encamonada, hecha en madera. Estos son los lunetos, debidamente caleados, esgrafiados, con yeserías caleadas. Ahí vemos la nave de la epístola. Originalmente, pues estos muros eran completos, se han perforado para articular las capillas hornacina y convertirlas en naves, ¿no? Esa es la parte de los trabajos de reconversión que sufre este templo a inicios del siglo XVII. Aquí está un detalle del coro bajo o sotocoro, ¿no? Bien, el arco carpanel, ¿no? Y al fondo una perspectiva del templo. Algunos detalles de ese sotocoro, muy bien, muy interesante, el sotocoro. Es importante, pues, la presencia de esta generación de espacios, ¿no? Miren, alternados con estos elementos caleados, esgrafiados. Aquí aprovecho la imagen para mostrar este retablo ya rococó, y aquí está la Virgen de la Antigua, ¿no? Una imagen muy recurrente en el arte hispanoamericano. Aquí en el Cusco tenemos una Virgen de estas, ¿no? En la catedral, y justamente el origen de esta imagen está en Sevilla. La otra la vamos a ver en Santa María de la Encarnación de Santo Domingo, ya les he mostrado. ¿No? Ahí está, este es el detalle del retablo de la Virgen de la Antigua, ¿no? Vamos a hacer un acercamiento, ahí la tenemos, una advocación muy importante que la vamos a ver en diferentes partes de América. Y bueno, una de las joyas que se atesora en la Basílica de la Merced es justamente una imagen escultórica, ¿no? Muy famosa y que forma parte de los íconos de la historia del arte universal. En el lado de la epístola está el retablo del llamado Cristo del Auxilio, una imagen escultórica trabajada entre 1602 y 1603. Miren la antigüedad de esta bellísima pieza escultórica. Y esta bellísima pieza escultórica es una obra de nada más y nada menos que el del gran maestro sevillano, Juan Martínez Montañés. Por favor, ese nombre bien anotado. Aquí tenemos el detalle de la escultura. Es un Cristo con 4 clavos, un Cristo muerto, ejecutado en 1602 y 1603 por uno de los grandes escultores sevillanos, siglo de oro español, Juan Martínez Montañés, ¿no? Es pues uno de los personajes más emblemáticos del arte español y mundial, ¿no? Ahí tenemos el detalle de este Cristo, ¿no? El famoso Cristo del Auxilio. Pero lo más interesante de este Cristo es los documentos que están asociados a su confección, ¿no? En esos documentos se habla de un contrato que hace el Cabildo de la Catedral de Sevilla con el maestro Martínez Montañés, con Juan Martínez Montañés. Y Martínez Montañés se compromete a hacer un Cristo para la Catedral de Sevilla. Pero aquí viene lo interesante. Él dice que va a tomar como modelo el Cristo que ha hecho para el Perú, y que justamente lo está embalando en ese momento para enviarlo al Perú. Y ese Cristo que hizo para el Perú es este, el Cristo del Auxilio, y que es el modelo para que Juan Martínez Montañés realice el famoso Cristo de los Cálices de la Catedral de Sevilla, también llamado Cristo de la Clemencia. Se le dice cálices porque está en la capilla de los cálices de la Catedral de Sevilla. Y miren las fechas. El Cristo de la Clemencia se hace inmediatamente después
que se termina el del auxilio para la Merced limeña. 1603. En esa época está el documento que les comento, con el cabildo de la Catedral de Sevilla. Y entre esa fecha hasta 1606 se hace la imagen del Cristo de la Clemencia, y que justamente este Cristo de la Clemencia constituye una de las obras cumbre del arte español. Así como tenemos a la Gioconda de Leonardo da Vinci como obra cumbre, ¿no?, del arte italiano, es mundial, este Cristo, por su anatomía, la fuerza, el carácter que tiene la escultura, ¿no?, digamos, el dramatismo que imprime, es uno de los íconos del arte escultórico español, ¿no?, el famoso Cristo de la Clemencia, uno de los Cristos más perfectos que se han logrado hacer dentro de la historia del arte. Entonces, miren, tiene como modelo nada más y nada menos que al Cristo que está en el Perú, el Cristo del Auxilio de la Merced. Entonces, miren, son dos importantes hechos históricos asociados a estas bellísimas obras de arte, ¿no? Ahí tenemos un detalle del Cristo de la Clemencia, ¿no?, de Martínez Montañez. Aquí regreso, miren, ¿no?, los parecidos que hay, los elementos similares, porque en el documento dice que voy a tomar como referencia el Cristo que estoy enviando al Perú, ¿no? En base a eso, y obviamente los miembros del Cabildo de la Catedral de Sevilla tuvieron a la vista el Cristo para el Perú, les gustó, y por eso contrataron para la Catedral de Sevilla un Cristo parecido, que es este, ¿no? Entonces, miren, el Cristo del Auxilio de la Merced es pues una de las joyas, ¿no?, escultóricas que se tienen en el Perú, ¿no? Ahí lo tenemos, un Cristo de 4 clavos, ¿no?, muy barroco, una de las riquísimas expresiones, ¿no? Está entre el finales del manierismo, inicios del barroco, esa es la característica. Bien, aquí tenemos un detalle de ese encuentro entre el presbiterio Capilla Mayor con el transepto, ¿no?, el sector de la epístola, donde se ubica la capilla, voy a marcarla, es esto, aquí está, la capilla que se le conoce ahora con el nombre de Capilla del Padre Ullaca, un personaje muy importante que vivió pues en el convento de la Merced de Lima, personaje que justamente en el año 1981 el Papa Juan Pablo II lo nombró venerable. Venerable es un paso anterior a ser beato. Después de ser beato uno es santo, o sea, en la escala a la santidad él ha dado ya el primer paso, ¿no?, es venerable. Y obviamente el juicio que se sigue actualmente en Roma obviamente para rememorar sus altos valores milagrosos que lo van a llevar a los altares, ese juicio, ¿no?, ya tiene firme asidero en los tribunales vaticanos para que algún día este venerable, ¿no?, el famoso padre Ullaca, se convierta primero en beato y después en santo. Y ese personaje vivió acá en el convento de la Merced, ¿no? Poco quiero mostrarles pues la expresión, digamos, de profunda religiosidad que se manejaba pues en la Lima virreinal, hombres santos, mujeres, varones, ¿no?, beatos, venerables, santos, ¿no?, que protagonizan las escenas de la vida virreinal, ¿no?, y que caracterizan a la ciudad de Lima. Entonces, esta es la famosa capilla. Aquí tenemos el retrato del padre Ullaca, su nombre completo, Fray Pedro Ullaca de la Santísima Trinidad, un personaje de finales del siglo XVI, inicios del siglo XVII, ¿no?, mercedario, ahí lo vemos con su hábito mercedario. Y esta es la tumba del venerable padre Ullaca, que está al final de la nave de la epístola, en el suelo, ¿no? Ahí está la tumba, ahí están los datos que nos hablan sobre esa tumba. Ahí está, aquí está la tumba, miren
mosaicos, aquí sevillanos, los azulejos, el retablo, y en este sectorcito, un lugar muy humilde, ahí se ubica la tumba de este famoso personaje, ¿no? Ahí podemos apreciar los famosos azulejos de aquella época que decoran el sector que adyacente a la tumba. Y justamente este personaje está muy ligado a una serie de acontecimientos milagrosos que tienen que ver con el mismo convento. Entre ellos está pues el hecho de que este señor, este sacerdote, cada viernes practicaba el Vía Crucis en los claustros del convento y portaba una cruz, ¿no? Y obviamente, mortificando su cuerpo y todo, emulaba la pasión de Cristo cada viernes. La cosa es que en una de esas noches que estaba haciendo esta penitencia, el demonio se le presentó en la forma de un animal espantoso que empezó a perseguirlo, una especie de perro gigante que empezó a perseguirlo. Y llegó un momento en el cual el padre Urraca corría, ya no tuvo dónde escapar, el animal ya se le iba a lanzar encima para matarlo, y el padre Urraca se tumbó contra la pared. Él estaba en el claustro, se tumba contra la pared y la pared se abre, deja pasar el cuerpo del padre Urraca hacia el templo y luego se cierra la pared, salvándose así el padre Urraca. Ese sector que milagrosamente se había abierto es este. Está hacia el lado final de la nave de la epístola, ¿no? Es el sector de los pies. Y ahí es donde se ha colocado una cruz muy milagrosa, la famosa cruz del padre Urraca, que los devotos llenan cada vez con una serie de exvotos, como pueden ver, estos medalloncitos, ¿no?, de plata, que cada uno de ellos representa un milagro que ha hecho el padre Urraca. Y esta devoción al padre Urraca la vamos a ver también aquí en el Cusco. Este es el sector, ¿no?, del muro de pies donde está la famosa cruz del padre Urraca. Este sector, dice la tradición, que se abrió y dejó pasar al padre Urraca para que se salve del ataque del demonio, ¿no? Bueno, ahí está, la Merced pues está muy ligado, como les había dicho, a la historia del Perú también. En esta plaza de la Merced, aquí está, un 28 de junio de 1821, el general San Martín proclamó la independencia del Perú. Esta es una placa que justamente está frente a la portada. Bien. Ahora vamos a ver otro monumento así limeño muy interesante, lo que es San Agustín. Este es el conjunto monumental de San Agustín, pero ojo, actualmente este campanario ya no existe, está sin el campanario. San Agustín tiene así una serie de claustros, aquí está el claustro principal, el templo, ¿no?, tiene un atrio, y posee una de las portadas más antiguas de Lima, una portada renacentista, que es esta portada lateral. Y este imafronte, la portada de pies, es otra de las joyas del arte barroco peruano. Ahí vemos algunas fotografías, ¿no? Esta es una obra iniciada en 1549, se termina en el siglo XVII, la fecha de 1637 aparece escrita en las bases de la torre, ¿no? Y bueno, va a sufrir una serie de cambios y transformaciones, porque este campanario hoy ya no existe. Incluso el templo fue transformado a un estilo neogótico en cierto momento de su historia, ¿no? Esta es la planta. Ahí podemos apreciar los elementos que posee: 3 naves, transepto, crucero, la capilla mayor, ¿no? Y aquí aparece la antesacristía y la gran sacristía del convento agustino. Un espacio arquitectónico muy interesante. Y en este sector que estoy señalando es donde está pues el claustro, el primer claustro.
Entonces, miren, es un espacio arquitectónico muy, muy destacado dentro de la arquitectura limeña. Ahí tenemos la portada lateral, que prácticamente corresponde al siglo XVI, con un lenguaje manierista muy importante, muy clásica, muy romana, ¿no? En estilo jónico, ¿no? Aquí está la torre, ya sin su campanario. Ahí la podemos ver, aquí están los detalles de la torre. Lamentablemente sus zócalos en piedra están muy dañados, la piedra se ha exfoliado, ¿no? Sus basamentos están siendo, bueno, lamentablemente son parte pues de los procesos erosivos. Aquí está el Imafronte, una obra del siglo XVIII, 1720. ¿No? Algunos estudiosos la califican bajo el nombre de portada churrigueresca, ¿no? La portada churrigueresca, una de las pocas que hay de ese estilo en Lima, en el Perú, yo diría. ¿No? En el fondo, yo me quedaría con el término de portada barroca, porque churriguesco más es un término que se utiliza en España, en la obra hecha por los hermanos Churriguera, ¿no? Propio de ese ámbito. Entonces, esto ya es una portada muy plana, presenta el arco vertical discontinuo, al igual que los templos cusqueños, fíjense, y por su gran exuberancia, su ornamentación, es uno de los, diríamos, ejemplos pues, de cómo el arte de la arquitectura ha llegado a una exaltación máxima, como podemos apreciar ahí, ¿no? Ahí tenemos otra vista de ese elemento, ¿no? Lamentablemente, en la época de la revolución que provocó uno de los caudillos después de la guerra con Chile, Nicolás de Piérola, 1895, este templo empezó a sufrir graves daños, mutilaciones, ¿no? Y como producto de eso, los trabajos de reconstrucción plantearon convertir a San Agustín en una especie de templo románico, gótico. Le elevaron la altura de la nave, le pusieron bóvedas de nervadura, un triforio, perdón, la ventana oval que vemos acá fue sustituida por un rosetón gótico, imagínense, ¿no? Y bueno, estas obras pues lamentablemente destruyeron gran parte de este patrimonio, pero menos mal ya los trabajos de puesta en valor y posteriores ya devolvieron la forma virreinal que esta portada, en la cual esta portada fue concebida, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes. Miren, en la hornacina central está la imagen escultórica de San Agustín, obispo de Hipona, padre de la iglesia, ¿no? Aquí vemos el detalle, un trabajo impresionante, ¿no? Esta bellísima portada. Este es el detalle de ese santo, aquí está. Miren, San Agustín vestido como obispo, el hábito negro de la orden agustina, pisando a los heresiarcas o herejes, ahí están los herejes en el suelo, y llevando en la mano derecha el corazón inflamado, que es el escudo de la orden agustina. Esta es la imagen de la sacristía, con una pintura de formato monumental que representa la orden agustina. Esta es una pintura cusqueña, posiblemente de manos del gran maestro cusqueño Marcos Zapaca, una obra hecha en Cusco y llevada a Lima, y aquí la vemos. Esta obra recientemente fue restaurada, ¿no? Y en los claustros de San Agustín, en el primer claustro, en el muro que está pegado al templo, encontramos una importante pintura de otro pintor cusqueño, Basilio Pacheco. Una pintura pintada entre 1742 y 1746, es toda una serie en realidad. Basilio Pacheco pintó una serie de cuadros que hablan sobre la vida de San Agustín. Y en el lienzo que corresponde al entierro del santo, ¿no? Ahí vemos el entierro, el pintor cusqueño ha colocado como escenario nada más y nada menos que una de las fachadas de la Plaza Mayor del Cusco.
donde destaca el atrio, destaca la fachada de la catedral, ¿no? La portada de Jesús y María, este conjunto arquitectónico que le conocen con el nombre de la Inquisición, la cuesta del almirante con los portales y al fondo la casa del almirante con su ajimez. Y a este otro lado el Templo del Triunfo y la calle del Triunfo, ¿no? La zona de Sunturuhuasi. Y dentro de este contexto arquitectónico lo único que sale es, o que está fuera, es esta edificación muy italiana que aparece en el ángulo superior izquierdo. Y este marco arquitectónico, marco urbano, sirve de escenario al entierro, pues, de este santo que se supone es un personaje del siglo IV, siglo V después de Cristo. Bueno, o sea, estamos ante una imagen anacrónica, en la cual un hecho, un acontecimiento histórico del siglo IV, siglo V, de la época de los romanos, está siendo escenificado en un ambiente urbano monumental del siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Incluso con personajes vestidos a la moda del siglo XVIII, ¿no? Incluso el mismo San Agustín está con ornamentos litúrgicos, ornamentos sacerdotales del siglo XVIII, ¿no? Y lo más interesante, acompañando el entierro está el obispo Manuel de Molinedo y Angulo, que obviamente para esa fecha ya había muerto, pero era muy famoso, muy recordado, ¿no? Aquí llevando esta vela, ahí está el obispo. Y algo interesante, en medio de los personajes, ¿no? Obviamente los sacerdotes de hábito negro que están acompañando al séquito para el entierro de San Agustín, aparece este personaje arrodillado, orante, arrodillado, y que ha inclinado su cabeza, ha girado su cabeza levemente. Este personaje es nada más y nada menos que don Basilio Pacheco, el pintor, que se ha autorretratado en esta interesante escena. Y para terminar con San Agustín es importante mencionar la existencia de una escultura muy famosa que está en la antesacristía, una obra de otro artista peruano, Baltasar Gavilán, la obra de mediados del siglo XVIII. Se llama El arquero de la muerte, ¿no? Una obra que en aquella época pues, mostraba elementos muy familiares, muy conocidos dentro del ambiente religioso limeño. Estos arqueros de la muerte, estas representaciones de esqueletos, eran muy frecuentes, sobre todo porque eran imágenes que salían en procesión en la noche de Jueves Santo, tratando de mostrar pues lo efímero de la vida, lo tan frágil que es la vida y sobre todo la eternidad de la muerte. Eso es lo que están mostrando, ¿no? Ese famoso concepto de que la muerte es el todo y que la vida es simplemente una pequeña chispa. Entonces estas imágenes que causan esa profunda reflexión eran sobre todo sacadas como parte de los pasos o conjuntos escultóricos en andas que formaban parte de las procesiones de Semana Santa, ¿no? En los cuales todos los limeños asistían, incluso portando hábitos, capuchas, velas, una serie de elementos que configuraban pues un ambiente místico en aquella época, ¿no? Ahí tenemos estos grabados, fíjense, ¿no? Son los grabados en que nos muestran cómo estas imágenes en medio de velas eran sacadas en procesión, fíjense. Esto es un grabado de las procesiones en Córdoba o en Sevilla. Vemos la arquitectura mudéjar ahí al fondo, vemos ahí los penitentes con sus capuchas, ¿no? Y ahí vemos la muerte toda pensativa, ¿no? Siendo sacada en procesión. Este mismo concepto, ¿no? Se daba en Lima. Y en este caso, esta imagen es una de las que existieron, una de las que han quedado, ¿no? Porque presidían la procesión de los Jueves Santo, y que eran muy famosas porque San Agustín, los agustinos se esmeraban en realizarla con, yo diría, pues con el mayor dramatismo posible para generar justamente, generar en las personas esa profunda reflexión.
Y esta imagen también está mencionada en los textos del gran maestro, ¿no? Ricardo Palma, en sus tradiciones peruanas. Él habla sobre esta imagen, habla sobre el escultor y menciona la leyenda que existe de que cuando Baltasar Gavilán terminó la imagen, se sintió pues muy cansado y se quedó dormido delante de la imagen. Tanto trabajo le había llevado a hacer esta escultura. Y cuando despierta, ¿no? Lo primero que hace al abrir los ojos es tener pues la mirada puesta en esta imagen que le estaba apuntando con la flecha. Tanto le causó impacto que inmediatamente el escultor cayó muerto por un ataque cardíaco. Se asustó de su propia obra, ¿no? Esa tradición está mencionada en los trabajos de Baltasar Gavilán. Bien. Bueno, aquí ya este es el siguiente tema para la clase. Hoy vamos a hacer clase hasta esta hora, por favor. Tengo una reunión. No, quisiera saber si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Los feriados, fiestas, y tantas cosas que están pasando. Vamos a dar nuestra práctica, por favor. Y se supone que la práctica ya involucra, ¿no? Hasta donde estemos avanzando. Voy a hacer más énfasis en Arequipa, por si acaso. Bien, entonces hasta aquí la clase de hoy. Hay una pregunta. Diferencia entre churrigueresco y barroco. En realidad, barroco es este concepto de un estilo pues, que estamos analizando, ¿no? Y que tiene unas etapas. La etapa final del barroco se denomina rococó. Esa etapa final, que es el rococó, involucra un arte, pero ya no tanto ligado a la parte religiosa, sino a la parte profana. Muebles de casas, portadas de casas, decoración en casas. Ese es el rococó. Pero dentro del contexto barroco, sobre todo finalizando el siglo XVIII, en España, una familia de arquitectos comenzó a producir obras muy interesantes en las cuales el barroco llegaba a una exaltación máxima, la presencia de muchos detalles arquitectónicos, ¿no? Diríamos así casi llegando pues a la exageración. Ese arte, hecho por estos hermanos arquitectos que apellidaban Churriguera, ha sido denominado churrigueresco. Entonces son portadas en las cuales el barroco, que es el mismo, el estilo es el mismo, el barroco está mostrado con mayor exuberancia. Eso es nada más el concepto, ¿no? Churrigueresco es un término que más lo podemos aplicar a la arquitectura española. Obvio que hay también en América ejemplos, pero lo vemos con mayor precisión en la obra hecha por los mismos arquitectos Churriguera, ¿no? Como José Churriguera, uno de ellos. No sé si con eso he respondido a la pregunta. Sí, arquitecto. Arquitecto, ¿puede considerarme la lista, por favor? Tenía problemas con el micro. Mañana. Muchísimas gracias. Arquitecto, muchas gracias. Hasta la próxima clase, arquitecto. Nos vemos. Hasta la próxima clase. La próxima clase, arquitecto.